Bueno, pues estaba saludando y estaba comentando que es un honor para nosotros hacer esta colaboración con Espacios Comunes. Llevábamos tiempo intentando propiciar este encuentro y espero que no solo esta charla y la del próximo febrero, que luego os comentaré, va a ser también efectuada aquí, sino que esperamos que haya posibles nuevas colaboraciones porque tenemos puntos en común. Me piden por aquí que comente un poquito qué es Fórum Infancias Madrid, especialmente para las personas que no lo conocen. Pues así muy brevemente, es un grupo que empezó siendo asambleario, en donde estamos convocadas personas de diferentes disciplinas, desde servicios sociales, desde psicología clínica y desde educación, fundamentalmente, preocupados por el interés que nos suscita los avatares de la infancia en general y particularmente el exceso de la sobremedicación y el sobrediagnóstico que estamos viendo que sucede continuamente. Es decir, niños muy pequeñitos, cada vez más pequeñitos, están siendo medicados, están siendo víctimas de muchos diagnósticos que muchas veces no están contrastados ni están realizados por las personas adecuadas, y entonces se está cargando las tintas de un malestar social, comunitario, que ahora también tendremos ocasión de comentar, sobre ellos. Entonces nuestra plataforma surge un poco por dar voz a esto que está pasando, que se está cargando con muchísima medicación y con sobrediagnósticos a niños y a adolescentes. Entonces la plataforma surge sobre todo como una denuncia de esta situación constatada desde estos tres espacios: el clínico, el educativo y el social. Evidentemente, cuando hicimos nuestras primeras jornadas había también participación de antropólogos, filósofos y juristas que se unieron rápidamente a esta corriente de pensamiento porque es importante darle volumen a esta voz para también que no hagan tanto ruido las otras voces que no les importa, pues, puesto que hay unos laboratorios de farmacia que también se están enriqueciendo con todo esto, que no les importa pues llevarlo a gala, ¿no? Entonces, este es sobre todo el objetivo de nuestra denuncia. Si queréis, podéis consultar todo esto en la página web Fórum Infancias Madrid, donde viene colgado nuestro decálogo, nuestras intenciones, las actividades que organizamos, la formación que realizamos, y a partir de ahí pues podéis profundizar, ¿vale? Bueno, pues pasamos a lo que nos ocupa esta tarde. Bienvenidos también a los que están al otro lado del charco, que me consta que son bastantes, sobre todo y fundamentalmente en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Chile. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero que lo técnico funcione bien para que podamos estar mucho más cerquita. Bueno, pues aquí tengo a Begoña Pernas nos va a hablar de padres que lo ocupan todo. Una investigación sobre la violencia vicaria y la violencia de género. ¿Qué os cuento de Begoña? Pues sobre todo y fundamentalmente que es una mujer comprometida con su profesión y con su tiempo. Es historiadora, es socia de la empresa GA21 y ha dedicado los últimos años a realizar investigaciones sobre el cambio social, la violencia contra las mujeres, el acoso sexual en el trabajo, el urbanismo con perspectiva de género y de generación, o sea, de edad, que luego lo puede explicar un poquito más. Ha investigado el tema de la inmigración y el racismo, la salud de la población gitana y otros estudios que están consignados en la bibliografía y que se pueden consultar. Lleva bastantes años reflexionando sobre la violencia de género, muchos, o sea que sabe mucho. Que soy muy mayor. Bueno, eso es un grado. La violencia como un fenómeno contemporáneo a través de estudios y de formación. En este caso, lo que nos va a contar es una investigación realizada junto a Marta Román, que será la ponente en el próximo encuentro de Fórum en febrero. Se fijaron en su estudio en la situación de los menores que crecen en hogares en donde hay violencia hacia la mujer. El estudio, realizado por encargo del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, considera críticamente, y esto es lo que también va a desarrollar, el término violencia vicaria, que os sonará, y hay que revisarlo, hay que revisitarlo y revisarlo.
Este término violencia vicaria asume que los hijos son solo un instrumento de la violencia hacia la madre. Analiza las formas históricas de paternidad en este estudio y el papel actual de los padres. Establece tipologías de padres violentos o que usan la violencia intentando explicar la raíz de la misma. Hace una tipología bastante exhaustiva. Y finalmente, como todo estudio complejo, serio y riguroso, aporta unas recomendaciones para las administraciones públicas y la sociedad civil, dirigidas desde luego pues, a intervenir y a mejorar en este complejo tema. Así que pues os dejo con Begoña, que nos lo va a contar. Más o menos ella hablará unos 45 minutos y luego tenemos otros 45 para establecer el diálogo de los presentes y de los que están a distancia. Pues Muchas adelante. gracias, Amparo. Muchas gracias al Fórum Infancias por invitarnos y también por esta colaboración que promete ser fructífera entre Espacios Comunes, que es el lugar en el que os encontráis, que es al mismo tiempo una oficina compartida y un centro social cultural, ¿no? Si queréis. Entonces, al final, si os interesa, os contamos algunas de nuestras actividades. Gracias también a los que están escuchándonos en pantalla, estéis donde estéis, y por favor, si no oís bien, hoy tengo la voz un poco tomada por una gripe de la que acabo de salir, avisáis para que hagamos algo. Vamos a hablar de violencia vicaria, un término tristemente de moda, en el marco de la violencia de género, que es nuestro marco de análisis, ¿no? Nosotras llevamos años estudiando la violencia de género y de pronto, hace unos años, empieza a hablarse de la infancia en esta situación. Y no solo de la infancia en cuanto a huérfanos de mujeres asesinadas o ayudas a los menores que han sufrido violencia, sino como víctimas directas. Pero justamente cuando aparecen como víctimas, se aparece con este término de violencia vicaria, que significa justamente que son utilizados los menores por un varón maltratador para hacer daño, castigar a la madre, conseguir que se divorcie, que no se divorcie, etc., ¿no? Es decir, son un instrumento, como tantos otros, del maltrato. Así es como se define y así es como aparece en el imaginario. Y aparece en el imaginario porque se producen tres fenómenos. Por un lado, una serie de asesinatos de niños por parte de su padre, ahora parece que ha habido otro recientemente, aunque no puede saberse todavía, de especial crueldad, que llaman enormemente la atención de la opinión pública como algo casi incomprensible. En segundo lugar, una serie de madres que actúan en contra de decisiones judiciales. No entregan a los hijos cuando se les reclama, huyen de Italia con los niños para no entregarla al padre, o bien, como en un dramático caso, obedecen a la justicia y su hija es asesinada, ¿no? Con lo cual el caso de Carreño, que ya lleva luego hasta la ONU su caso, que reprocha a España no haberla hecho caso previamente cuando ella decía que esa niña no estaba segura con el padre. Esa es la segunda, esas madres en rebeldía, que podíamos llamar, que hubo un caso además muy famoso que se llamó, su asociación se llamaba Infancia Libre y tuvo mucha repercusión y muy oscura, ¿no? Hubo como un acuerdo de los medios de comunicación en criticar bastante ferozmente a estas mujeres y de una manera asombrosa. Se persiguió a los psiquiatras que les daban la razón, en fin, bastante caza de brujas que algún día merecerá una buena serie de televisión, ¿no? Que es como nos enteramos de estas cosas. Y luego ha habido un tercer evento que todas conocemos, que es el caso de Rocío, ¿no? Una famosa que de las que todos pensábamos que había perdido a sus hijos porque el señor, el padre de las criaturas vivían con él porque debía ser mejor padre, etcétera, etcétera. Y ella cuenta ante las cámaras en una larguísima entrevista cómo lo que ha pasado realmente es que el padre ha ido alienando a esos niños de su confianza, digamos, ¿no? Haciendo de modo, bueno, concretamente a la hija mayor, que se vaya separando de la madre. Y todo esto se junta en este término de violencia vicaria. Pero nosotras siempre estamos, en cierto modo, obligadas, y esto es una virtud de ser consultoras, a seguir las modas, siento llamarlo así, y los intereses que van creando la agenda pública. Entonces, de pronto, este tema hay que estudiarlo y a lo mejor pretendíamos seguir con otras cuestiones, ¿no? Pero de pronto todo el foco se pone ahí, hay congresos, etcétera.
Pero nuestra pregunta siempre es, ¿por qué no antes, no? O sea, la infancia siempre estuvo ahí. Lo que caracteriza la violencia de género en nuestras sociedades es que se produce en relaciones íntimas y en relaciones estables, en relaciones familiares, en donde normalmente, en muchísimos casos, 60 o 70% de las situaciones de violencia de género, hay niños. De pronto, estos aparecen como si antes no hubieran existido, ¿no? La pregunta de por qué no estaban nos lleva a dos consideraciones. La primera me voy a extender poco porque es el objeto de la próxima charla y en parte del fórum en el que estáis, que es la desaparición de la infancia de la esfera pública. O sea, los niños son una minoría y las niñas, la infancia es una minoría y además una minoría privatizada. Se supone que son responsabilidad y derecho en todos los sentidos de sus padres, de sus progenitores, además de familias cada vez más estrechas, ni siquiera de familias amplias, sino de la pareja fundadora, ¿no? Y su desaparición física de la esfera pública se acompaña, de las calles, se acompaña de una desaparición en el discurso. Entonces, aunque se habla mucho de proteger a la infancia habla muy poco y tiene muy pocas posibilidades de hablar, aunque sea molestando, aunque sea solo por su gran número. Con lo cual es muy difícil obviarla, es muy fácil olvidarla, ¿no? Esa privatización la convierte por un lado en objeto de deseo y por otro la somete a todas las fantasías de una sociedad. La infancia es heterodesignada, designada desde fuera y podemos proyectar sobre ella todo lo que queremos porque no nos responde, ¿no? El segunda razón por la que la infancia no ha entrado en el cuadro de las muy extensas investigaciones sobre violencia de género. Ya sabéis que estamos en un país realmente pionero en este tema y al que todos los europeos miran para copiar, no digamos ya otras partes del mundo, ¿no? En sus leyes y en su concepción de qué es la violencia de género, en sus tribunales especializados, etc. Pero todo esto ha tenido un efecto. Tiene la razón, digamos, de que la infancia esté ausente es que en España se ha puesto especialmente el acento en la relación entre el hombre y la mujer como la causa de la violencia de género. Esto es así porque toda la vida se ha hablado de violencia intrafamiliar. Ahora ya sabéis que se vuelve a sacar el tema, que se habla además como si fuera algo que negara la existencia de violencia de género. Claro que hay violencia intrafamiliar. Pero como la violencia intrafamiliar es una violencia, digamos, de todos contra todos, ¿no? Donde puedes pues eso, maltratar a la abuela o el niño a la madre o el padre o la madre al esposo, etcétera, el feminismo tuvo que tener un enorme trabajo y cuidado de distinción para entender un fenómeno que es completamente singular, en donde no se trata de una violencia basada en la agresividad, no se trata de estallidos, no se trata de gente que no puede controlarse, sino que es un proceso deliberado, lento y con el objetivo, digamos, de alienar una conciencia ajena. O sea, la violencia ajena es el proceso por el cual una mujer va perdiendo pie en su idea del mundo y aceptando, digamos, la del hombre que la maltrata, ¿no? Hasta el punto de no ser capaz de juzgar con claridad si lo que está viviendo es o no violencia, hasta el punto de obedecer a la visión del mundo, hasta el punto sobre todo de dejarle que proyecte sobre ella cualquier fantasía, frustración, amor, etcétera, ¿no? Perder la autonomía es algo que ningún ser humano hace si no es mediante violencia. Es decir, la violencia aquí es un instrumento, en la violencia de género, para que el otro, aterrado y traumatizado, vaya renunciando a su autonomía moral, ¿no? Y diga que en efecto es de noche, aunque ve que es de día. Claro, en otros países, que ha habido una larga tradición de estudiar la violencia intrafamiliar, esta distinción, por ejemplo, en Estados Unidos, se realiza y además el feminismo sigue luchando por decir que es diferente, porque, por ejemplo, si tú haces una encuesta nacional de victimización en Estados Unidos, te va a salir que hay víctimas de violencia doméstica, bien dicho en ese caso, ¿no? En casa de todo tipo, hombres, mujeres, niños, abuelos, ¿no? Y que además los rasgos de clase, de raza, de problemas psicológicos, problemas de estrés, van a estar presentes en esa violencia. ¿Por qué? Porque tienen más problemas, sin duda, pero sobre todo por una razón muy sencilla de entender, y es que la gente más pobre tiene más difícil separarse. Por lo tanto, esa violencia intrafamiliar, que es fruto del estrés, del alcohol, de la incapacidad de regulación emocional, etcétera, se da más en ciertos ambientes, porque en otros es más fácil poner separación, ¿no?
Y sin embargo, Johnson, que es uno de los expertos, dice que eso no se parece nada, o es muy distinto a lo que él llama terrorismo patriarcal. A ese tipo de violencia que os he descrito antes la llama common couple, o sea, violencia normal de pareja, y a la otra terrorismo patriarcal. Esta última es la que se analiza en España. En España desde el principio hemos puesto el acento en eso, que se trataba de una violencia única y singular, lo que no quiere decir exclusiva y otras, pero que esta exige, por su forma de ser, por la dificultad que tenemos para entenderla y más para tratarla, un conocimiento específico, a lo que llevamos 20 años dedicados siempre con bueno, pues la enorme duda, la enorme pregunta que tenemos siempre encima, que es por qué ciertos hombres en sociedades profundamente pacíficas como son estas, sienten la necesidad, se ven compelidos, hacen este daño enorme a sus familias, sobre todo a sus mujeres, y a todo lo que los rodea, llegando a veces a asesinarlos, ¿no? La violencia normal se caracteriza por el conflicto. La violencia de género se caracteriza por el control. Y cuando hay control, normalmente no hay conflicto. De hecho, es la evitación del conflicto lo que se consigue con todas esas técnicas que han sido muy estudiadas, que cuando empezó a hablarse de ello en los años 70 en Estados Unidos, por parte de un grupo de feministas que se dedicó a hacer refugios para mujeres golpeadas, que las llamaban entonces, personas como Judith Herman, tiene un libro que se llama Trauma y Recuperación, fundamental, y ella describe cómo las mujeres que llegaban a estos lugares, a estos refugios, llegaban igual que los escapados de Corea, que habían sido presos durante años, o las víctimas de los campos de concentración. Entonces, de hecho, su descripción de la violencia de género, el capítulo que lo describe se llama Cautiverio, ¿no? Y explica cómo es un cautiverio mental, como una persona que puede abrir la puerta y salir, sin embargo, es llevada por una serie de técnicas psicológicas, de trauma repetido, a no poder hacerlo hasta un punto en que lo hace. La mayor parte de las mujeres acaban pudiendo escapar, ¿no? A veces con consecuencias terribles también para ellas, ¿no? El caso es que en este panorama, de repente, nos plantean qué pasa con la infancia y qué es eso de la violencia vicaria, ¿no? Nosotras consideramos que el haber insistido tanto en que lo importante es la relación entre hombre y mujer para escapar del fantasma de la violencia intrafamiliar, nos ha hecho olvidar que la mayor parte de estas relaciones, los hombres y las mujeres no son solo hombres y mujeres, normalmente son también padres y madres. Y que sobre todo en el caso de los varones, la paternidad es quizás el rasgo social más importante, el rasgo institucional y el rasgo que les da poder. De hecho, eso es el patriarcado. El patriarcado es el poder de los padres. Lo que pasa es que históricamente todos los hombres eran padres, digamos. No había otra posibilidad, salvo accidente o vocación religiosa, ¿no? Entonces eras padre, por cierto. A los curas se les llama padre, lo que pasa es que tu rebaño era abstracto o era general, ¿no? Por lo tanto, entender dónde se sitúa en relación con los hijos, que es de lo que estamos intentando hablar, ver qué pasa, ¿no? con estos menores en estas familias, que ser padre ahora se volvió el centro de nuestro análisis. Hicimos, por lo tanto, volvimos a un contexto histórico en que comprendemos que el patriarcado es un sistema, como todos, profundamente móvil y probablemente ahora profundamente en crisis. ¿Por qué en crisis? Pues porque la base material del patriarcado está muy debilitada, ¿no? Es decir, el poder de los padres, si lo pensáis, era un poder institucional. O sea, el padre, cada hombre no tenía que imponerse sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposa, ¿no? Era dado con el cargo, digamos, venía de ser padre, venía la capacidad económica, venía la autoridad legal, venía desde los romanos la capacidad de dar nombre al hijo, es decir, de hacerlo entrar en la sociedad. De hecho, el nacimiento, había dos nacimientos, digamos, en Roma. Un nacimiento natural que no te sacaba de la naturaleza, donde la protagonista era obviamente la mujer y la criatura, de un nacimiento jurídico, político, ¿no? Moral, importante por lo tanto para los humanos, que estamos siempre escapando de la naturaleza, que otorgaba el padre. Y si el padre no te reconocía, serías en estado de naturaleza. Eso ser hijo natural, nunca mejor dicho, era un drama social tan absoluto. Entonces tenemos, por lo tanto, que el padre tenía
el poder de desheredar, el poder de castigar. Hasta mediados del siglo XIX era el padre el que castigaba físicamente lo que hubieran hecho mal, digamos, hijos o en menor medida, pero también a veces esposa, ¿no? Hablo siempre del occidente que con lo que nos rodea. Este poder del padre no dejó de debilitarse. Se debilita primero con la industrialización, cuando los hombres se vuelven asalariados, pierden el control de su trabajo, fueran campesinos o fueran artesanos o fueran lo que fueran en el antiguo régimen, digamos, tenían una relación completamente directa que toda la familia veía con el trabajo y de repente aparece el empleo asalariado. Pero sobre todo la igualdad de hombres y mujeres lleva a que toda la institución familiar se transforme. En realidad todas las instituciones se están transformando, porque la institución es algo que es más importante que los individuos que la componen. Y cada vez más tenemos una sociedad individualizada que no cree que haya nada más importante que los individuos que la componen, que no creen que el partido sea más importante que el voto del que está en el partido, digamos, o que la decisión de la asamblea, que no creen que la estructura estatal sea más importante que cada ciudadano individualmente, etcétera, que no creen que la familia sea más importante que cada uno de sus miembros y que merezca la pena sacrificarse por la patria o por la familia, etcétera. Es decir, en esa sociedad hiperindividualizada en la que estamos, todas las instituciones entran en crisis. ¿Qué significa cuando una institución entra en crisis? Significa que lo que otorgaba poder, rol, funcionalidad, deja de tener eficacia, ¿no? Lo que te decía que era ser hombre y que era ser mujer, ¿qué tenías que hacer? ¿Qué tenías que decir? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo vestías? Si tenías hijos o no, ¿no? ¿Qué se esperaba de ti en la sociedad? Empieza a desvanecerse. Cuando una institución se resquebraja, suceden dos cosas. Se amplía enormemente las posibilidades vitales. Y eso es lo que ha pasado. Yo lo llamo el efecto Mayo del 68, que es básicamente la rebelión de los hijos y de las mujeres. Es decir, la ruptura de la familia patriarcal. Pues que como lo vemos a nivel social nos parece otra cosa, pero realmente es una revuelta de los hijos contra los padres y de las mujeres contra los varones, ¿no? Esencialmente, ¿no? Antropológicamente, digamos. Pero también se libera la violencia, porque lo que caracteriza a la institución es que consagra la desigualdad sin necesidad de usar la violencia. Es decir, si la institución, por ejemplo, de la herencia fundamental, dice que solo va a heredar el mayor, como de hecho sucede en Cataluña o en el País Vasco, los menores no se rebelan y lo matan, aceptan la desigualdad, porque es institucional, no es contra ellos. Todas las familias en Cataluña heredaban el hereu y el mayorazgo en el País Vasco y los otros se buscaban la vida. Normalmente se iban al ejército, algunos les daban dinero para montar una empresa, y hay parte también de la industrialización catalana, en fin, esto nos llevaría muy lejos. De la misma manera que nuestras madres o abuelas, según vuestra edad, no consideraban que su marido personalmente las estuviera explotando al mantenerlas en casa, ¿no? Podían estar más contentas, más frustradas, sentir que tenían suerte o no, pero no estaban en un continuo sentimiento de opresión, porque era estructural. La institución familiar era la que decía que igual que los hombres se iban a portar bien y traer dinero a casa y no te iban a abandonar cuando cumplieras 80, tú todos los días tenías la comida preparada para el señor que venía, hijos, etc., ¿no? Entonces, las normas, cuando son institucionales, pues igual que no nos enfadamos y en el ministerio somos el nivel 22 y no el 32, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, se libera la libertad y se libera la violencia. Cualquier desigualdad ahora es vista como opresión, es discutible, ¿no? ¿Qué sostiene la familia moderna entonces? Lo que Giddens llama la pura relación. Es decir, dos personas, dos individuos que solo pueden llegar a acuerdos a través de acuerdos, negociando, es decir, comunicándose. La comunicación es el gran mantra de la pareja moderna porque es la única forma en que se puede decidir quién trabaja, quién cocina, cuando tenemos hijos, si vamos con tu madre y con quién pasamos la Nochebuena. Es decir, el conflicto constante de poner de acuerdo biografías individuales sin institución, porque la institución hablaba por ti. ¿Con qué pasabas la Nochebuena? Se discutía, pero casi todo lo demás estaba dicho de antemano. Con lo cual, la capacidad de conflicto ya bajaba mucho, ¿de acuerdo? Pero como os recordé antes, el conflicto no es violento, es incluso lo opuesto. Explica el divorcio, pero no explica la violencia de género. ¿Qué explica la violencia de género? La incapacidad para muchos varones para algunos varones, una importante minoría, dados los datos, de aceptar
que están en términos de igualdad y de reciprocidad con una mujer, con otro ser humano, que dependen de esa persona y que tienen que abrirse emocionalmente a esa persona para que la relación sea posible. Cosa que no era necesaria cuando la institución te amparaba. No tenías que mostrar tus sentimientos, no tenías ni que disimularlos, si querías mostrarlo, podía ser como fuera, ¿de acuerdo? Podía ser como fuera porque el modelo de paternidad ha pasado de ser una posición, lo que os explicaba antes, imaginaros, un hombre que por posición, por el hecho de ser padre, tenía todos los derechos. ¿Por qué un hombre así va a querer alienar, anular el carácter de su esposa? Si todo lo que ella hacía, todo lo que ella era, su cháchara, su encanto, su no encanto, sus cotilleos, todas las cosas que atribuía a la mujer, le daban la razón. Y si él quería además tener conversaciones serias en términos de igualdad, podía. Y si quería meterse en su despacho y no hablar y dejar a los niños con las mujeres en la cocina, podía. Podía elegir perfectamente el ámbito de su apertura emocional, de su compromiso sentimental, etcétera, ¿no? Por lo tanto, anular a alguien cuya existencia te da la razón, y cuando todo el poder, cuando nadie discute tu poder, parece extraño. Eso no quiere decir que no hubiera castigo y que no hubiera sádicos, pero como método parece extraño de entender. La familia nuclear es el segundo modelo. Y el padre, si en el primero es el pater familia, en el segundo es el cabeza de familia, es el que tiene que traer básicamente el dinero a casa, ¿no? Es el proveedor, que ha sido la figura de los últimos, pues desde la posguerra mundial, ¿no? Hasta la entrada de las mujeres en el mercado laboral en masa, los años 70-80, no tantos años, pero es un modelo que tenemos grabado en nuestras mentes, porque consiguió un equilibrio en la sociedad industrial que no existía antes y que no va a volver a existir, ¿no? Entre reproducción y producción, digamos, ¿no? En este caso, los roles son tan distintos que los hombres y las mujeres tienen esferas propias de vida y no tienen que confundirse. Con lo cual, aunque negocien y se comuniquen todo lo que quieran, cada uno tiene un espacio, un campo de juego distinto, psicológicamente hablando. Por lo tanto, no tienen que mezclarse sus cabezas, ¿no? Y no hay pánico a que te obliguen a hablar demasiado, a exponerte, etc. Podía haber violencia, sin duda, pero básicamente había una interdependencia que hacía que fuera muy difícil romper ese matrimonio, porque las mujeres se morían de hambre y los hombres de pena. Por tal era su especialización, ¿no? Claro, en la familia actual, ¿qué te convierte en padre? ¿Qué es ser padre? Nuestra respuesta es que es lo mismo que ser madre, o muy parecido, lo que no deja de ser complicado en la historia de la humanidad. Es decir, es crear un vínculo con un hijo y tener una relación personal que tendrá los matices que te permita tu vida, ¿no? Eso, para muchísimos hombres, ha sido una de las grandes ganancias de los últimos años, digamos, ¿no? De este matrimonio igualitario, de esta pura relación, donde de repente tú también tienes derecho a una relación que antes era muy rara entre padres y hijos, ¿no? A una intimidad, a una comunicación, a un vínculo personal y no solo institucional, como pasaba en otros momentos muy a menudo, ¿no? Que era padre, casi llamado de usted, ¿no? De repente ya estás, pero para algunos eso es imposible. Y esto es lo que tenemos que explicar, y esto es siempre el debate. ¿Qué sucede para que para algunos hombres la única manera de estar en el mundo como hombres sea mantener un poder que ya no les da la institución ni el rol? Ya ni son proveedores, ni hay una institución que dice tú eres el padre y tienes todos los derechos. Entonces, tienes que conseguir el poder en la relación. ¿Cómo se consigue poder en una relación personal? ¿Cómo se consigue un poder? No un poder un rato y luego ya veremos quién gana la siguiente, sino un poder que te separe completamente de la negociación, que te permita cerrarte y que haga que nunca te sientas inseguro ni dependiente. Bueno, esto es lo que deben sentir los hombres que ejercen violencia de género y como no pueden soportar, digamos, esa exposición y esa apertura y esa igualdad, la cercenan, la cierran y la cierran convirtiendo el vínculo en traumático. O sea, los que te rodean, los íntimos que te rodean, tu mujer, empieza a ser tu sombra y de repente tienes otra cabeza, digamos, en la que descargar tus complejos, frustraciones, etcétera, y de la que absorber tu vitalidad.
esto que es lo que hacen, ahora que está tan de moda hablar de personalidades narcisistas, esto es lo que hacen las personalidades narcisistas, ¿no? Proyectan el mal en otros, los otros siempre tienen la culpa de todo lo que a mí no me sale o me sale mal en el trabajo, en la vida, en lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo extraen vitalidad, ideas, ¿no? Alegría de los que les rodean, que se van desangrando cada vez más en ese juego perverso y permitiéndolo por el trauma. Por eso se usa la violencia, porque cualquier persona, incluso enamorada, si le empiezan a hacer luz de gas y a decir, pues eso, que la noche es día y el día es noche, se revela. Pero claro, si te han hecho un chantaje, te han dado una bofetada, te han insultado o te has convencido poco a poco, porque es una labor muy lenta, de que eres un inútil y que nadie te va a querer y que realmente tu marido se enfada porque haces las cosas fatal, pues vas poco a poco cediendo a esa presión, ¿no? Y ahí es donde encontramos la cuestión de la violencia de género y donde nos preguntamos qué papel juegan los hijos. Nuestra idea es que no debe usarse el término de violencia vicaria. Los hijos están exactamente en la misma posición que las mujeres. La misma posición quiere decir que ellos también son convencidos, persuadidos de forma coercitiva, los psicólogos hablan de persuasión coercitiva, de que su padre es fuerte, valiente, tiene siempre razón y que ellos no van a hacer todo lo que sea que él no quiere que hagan, ¿no? Convertirse en otra cosa de lo que diga, molestarle o dar la razón a mamá. Da lo mismo porque en el fondo es no aceptar la igualdad con los otros y estar permanentemente anulando su autonomía. ¿Por qué no hemos visto esto con claridad? Hasta que nos hemos puesto a entrevistar y a verlo. Básicamente por dos razones. La primera es porque a los niños no hay que maltratarlos para que hagan eso, porque los tienes desde que nacen. O sea, toda una mujer que has conocido adulta y libre, con una cabeza propia, tienes de alguna manera que utilizar la violencia para convencerla de que renuncie a su visión propia de la vida, del mundo y de la relación. Pero a un niño que tienes desde pequeñito, sobre todo estos padres que son tremendamente fusionales, además siempre lo oiréis ahora porque siempre es lo mismo, son buenísimos padres, están siempre presentes, son padres que lo ocupan todo. Esta fue una expresión de una de las mujeres a las que entrevistamos. Ellos bañan, ellos ayudan en los deberes, ellos deciden que se come en casa, compiten con la madre permanentemente para quitarle poder. Y claro que quieren a sus hijos, es su forma de amar, aman de una forma narcisista, proyectan en ellos todo, son ellos. Claro, para nosotras la fusión con otra cabeza, el no admitir que el otro tiene independencia y te mira con ojos críticos y sabe que eres débil, por ejemplo, como saben todos los hijos de sus padres normales, y por eso no todo el mundo lleva una coraza, ¿no? Porque muchos hombres llevan coraza, los niños saben que es de mentira esa coraza, ¿no? Pero aquí, como no les dejas sentir eso, porque estás permanentemente asustándoles para que no lo sientan, ¿no? Pues ellos creen en ti absolutamente. Están alienados, si lo está una mujer mediante el uso de la violencia y del trauma, ¿cómo no lo van a estar unos niños que viven en ese ambiente? Para nosotras, vivir en la fantasía de alguien, porque en el fondo es eso, la violencia, es que proyectas tu fantasía sobre otro, ¿no? Tu fantasía de una nación libre, tu fantasía de españoles sin mácula, tu fantasía de soy un hombre que no tiene temor ni tengo eh, daños inconscientes que he negado. Entonces toda esa fantasía que los otros tienen que sostener y sobre todo nunca abrir, ¿no? Nunca hurgar, nunca poner en duda, ¿no? Vivir en la fantasía de otros es el terror, ¿no? No hay nada más aterrador que vivir en una fantasía. Y eso es lo que pasa en los hogares donde hay violencia y eso es lo que viven los. Cuando nosotras vimos, voy a contaros muchos casos, ¿no? Lo más terrible de esto es que, claro, nos hemos pasado la vida diciendo a las mujeres que si se separaban y denunciaban estaban a salvo y resulta que la violencia continúa siempre que tengas hijos y además muchas veces empeora. Empeora porque pierdes el control de la relación con los niños y por lo tanto estás con mucho más miedo y muchas veces además la relación con los hijos se vuelve dificilísima, ¿no? No siempre es rocito, pero se vuelve dificilísima. O sea, una de las que nos contaba en las entrevistas, el hijo mayor se había decidido irse con el padre y entonces entre los dos maltrataban al niño menor
que tenía 6 añitos, pero que se había convertido en una especie de trasunto de la madre. Entonces, entre padre e hijo mayor, se dedicaban a insultarle, a decirle que no valía nada, en fin, a hacerle todo el juego, ¿no? Que le iban a matar, etcétera, ¿no? Y sin embargo, nadie puso en duda esa relación con el padre, porque no le había puesto nunca la mano encima. Si las mujeres han tardado años en demostrar que la violencia de género necesita muy poca violencia física, aunque siempre la usa, porque es el atajo más rápido para el trauma, imaginaros un niño, ¿no? Que directamente nadie le ha tocado ni hay abuso sexual, ¿no? Por eso la gente que habla de violencia vicaria muchas veces lo une a la violencia institucional, porque es el problema luego de cómo mantienes, qué haces luego en el divorcio con todos los derechos de la paternidad, ¿no? Porque este vínculo está pervertido y por lo tanto todo lo que era bueno se vuelve malo, ¿no? Y todo lo que era protegible, como es la relación con los padres tras el divorcio, se vuelve perverso, ¿no? No siempre es así. Hay otros tipos de violencia hacia los menores. En nuestros casos vimos, os lo cuento muy rápidamente porque lo tenéis el informe, es muy complejo, pero tiene interés porque este es lo que llamamos la relación fusional narcisista, que es la más peligrosa y la que creemos que a veces lleva al asesinato de niños. No tenemos teoría sobre ello, no estamos de acuerdo con que sea para castigar a la madre, creemos que es otra forma de fusión. Él se suicida y como son él, sus hijos, pues no los va a dejar en el mundo, ¿no? No sé qué es más aterrador de las dos ideas, pero creo que hay un error de concepto en esa repetición de la idea de que es para castigar. Lo que no quiere decir que haya algunas personas que tengan esa idea y esa bueno, cruelísima intención, ¿no? Pero hay otras formas. Por ejemplo, nosotros hablamos de una figura paternal que aparece mucho en los casos de violencia, mucho más leve, afortunadamente, pero que enreda mucho sobre todo a las madres, que se llama disfraz de padre, que son varones que realmente no querían ser padres, querían ser hijos, y eran hijos de la madre, de su esposa, hasta que se cansa y se separa. Y entonces ellos que se quedan pues muy desasistidos, porque no tienen una verdadera vida, porque es muy difícil ser hombre sin ser padre. Esto es algo muy interesante para hablar largamente, ¿no? Ser mujer sin ser madre, contrariamente a lo que toda la vida nos han dicho, no es nada difícil. Será triste, alegre, habrá sociedades que lo acepten más o menos, pero tú eres la misma. Ser hombre es difícil, porque la figura de ser hombre, ¿qué es? Sin ese papel histórico, ¿no? El caso es que estos hombres que no quieren ser padres, de pronto cuando se encuentran sin mujer, descubren que tienen un disfraz preparado socialmente y que si van a los jueces y les dicen que ellos quieren realmente la custodia compartida, todo van a ser facilidades. De hecho, contrariamente a lo que dicen los misóginos continuamente, en España estamos ya en la mitad de los divorcios con custodia compartida, lo que es espectacular, porque es que ha sido en 7 años. O sea, hace 10 años era un 2%. O sea, claro que había una tendencia por los roles de hombre y mujer a que los niños iban siempre con la madre, porque ese era el paquete de la antigua familia, de la familia institucional. Pero desde el día 1 que los hombres dijeron no, porque queremos también nuestro bien, ya vamos por mitad tirando a 60%. Es decir, espectacular. Todo el que lo pide. Por lo tanto, juegan con eso. Y ese disfraz de padre, bueno, pues les permite pues hacer un montón de cosas complicadísimas con la justicia, estar permanentemente denunciando a la madre. Entonces, es más para darse valor e importancia que un maltrato como el que os describía al principio. Hay otra tercera forma que hemos visto en nuestras entrevistas, que es la agresividad, claro, la violencia física, que es lo que yo llamaría, habiéndolo estudiado muy poco, pero me gustaría seguir analizándolo, violencia intrafamiliar, que son personas realmente descontroladas, hombres que tienen problemas, a menudo de drogas, de alcohol o de autocontrol, y que reaccionan al estrés con violencia, una violencia de estallido en absoluto estratégica, que normalmente no consigue nada más que un divorcio y acabar en la cárcel, porque son además hombres en los que es muy fácil ver la violencia, ¿no? Así como los narcisistas son los actores fantásticos, son los padres perfectos y ellos no han pegado a nadie, y es dificilísimo identificar esa violencia, en estos es muy fácil. Estoy bastante convencida que está lleno, además son pobres, muchas veces. Que en nuestro caso además eran extranjeros, pobres, ¿no? Es decir, tenían a la policía vigilando, los servicios sociales.
todo el mundo estaba encima de esta situación porque todo el mundo la veía con total claridad. Mientras que en otros casos directamente se habían cometido unos errores bestiales, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque se hacen preguntas a veces que no tienen sentidos y diferencias. Cuando se pregunta esa pregunta tan rara de un maltratador puede ser un buen padre, pues yo siempre digo, ¿un maltratador puede ser un buen marido? Porque es exactamente la misma pregunta, puesto que hace exactamente lo mismo, puesto que claro que da de comer a sus hijos. Y además exquisitamente y mirando que tomen verdura todos los días y sin dejarles comer chocolate. O sea, un horror, porque son tan perfectos, ¿no? ¿Cuál es la única? ¿Tiene derecho a custodia? Bueno, a mí me parece que en el caso que os he descrito, donde los niños son víctimas de violencia de género, porque el género, la palabra género no viene porque la mujer sea la víctima, sino porque el hombre, porque tiene que ver con, sí, tiene que ver con el género, con la forma de ser hombre esta violencia. Por eso podemos seguir llamando la violencia de género, pero dejar de repetir que solo es hacia mujeres. Es hacia mujeres y es hacia niños y niñas. También niños varones por igual, ¿no? En ese caso, como los niños han vivido lo mismo que la madre, la única salida es la separación, porque lo único que te devuelve el sentido de la realidad cuando vives en una fantasía perversa, donde el día es de noche, en la noche día, es separarte y hablar mucho con gente que te dice todo el tiempo, no, tienes razón, es de día, no te preocupes, no estás loco, no eres idiota, no es que tal, no hace ruido al comer, es todos los niños tragan así, etcétera, etcétera, etcétera. Podéis imaginar el nivel de tortura que permite la fantasía, ¿no? Es ilimitado. Pues es una tortura tan sutil la violencia. Por lo tanto, solo la separación lo hace posible. Una separación que tenga en cuenta que los niños, como la mujer, están totalmente alienados. Ella ha decidido separarse, a lo mejor ellos siguen empeñados en que quiero estar con papá, ¿no? Y entonces hay que tratar eso con muchísimo cuidado, ¿no? Hay que saberlo y hay que permitirles que digan lo que quieran, hay que favorecer una separación lenta, en fin. Como comprenderéis, imaginaros los jueces ante estas sutilezas, o sea, el sistema de familia, ¿no? La complejidad inmensa cuya ley absoluta es preservar la relación del menor con los progenitores. Esta es la ley. Complicadísimo. El segundo, el disfraz de padre, el que abusa del sistema, es simplemente tomárselo en serio, ¿no? ¿Quieres ser padre? No puedes perder una pensión ni faltar a una cita. Entonces veremos que luego te ha tocado un padre cantamañanas, ¿qué le vamos a hacer? Eso nadie tiene por qué intervenir, no es violencia. Pero desde luego no permitirle, como pasa en muchos de estos casos, que esté permanentemente vacilando a la mujer. En cuanto al agresivo, curiosamente, a mí me parece que es justo el caso en el que todo lo que se habla de tratamientos, etcétera, puede funcionar. Normalmente, además, son personas con pocos recursos económicos que aprovecharían muy bien en donde sea, en servicios sociales, si es leve, en prisión, si ha sido grave lo que han hecho, tener un tratamiento para su incapacidad de contención. Y probablemente con estos, y lo hemos comprobado en entrevistas, la relación con los hijos sea posible unos años después, precisamente porque no es un vínculo perverso, es otra cosa, ¿no? Que necesitan separarse porque es un peligro, pero no tiene el mismo tipo de impacto emocional. Dicho esto, ya voy terminando, nos seguimos preguntando dónde está la raíz de la violencia, ¿no? Nosotras decimos que lo que la violencia consigue es conseguir a través de la perversión del vínculo el poder que antes daba la institución, ¿vale? La institución te ha dejado desnudo, la institución de la paternidad te ha dejado desnudo, y una vez desnudo te enfrentas desnudo al mundo, como tantos hombres hacen, o creas otro tipo de choza, o te revistes falsamente, o perviertes para que el otro te vea vestido, ¿no? Te vea enormemente vestido, con todas tus galas de patriarca. ¿De dónde, por qué hay hombres que no pueden soportar la mirada del igual, ¿no? Eso está por decidir, está por entender. Tenemos varias teorías. En principio, yo tengo la impresión de que tiene muchísimo que ver con la relación con el propio padre. Bueno, yo y un montón de psiquiatras y de psicólogos os recomiendo mucho la lectura de Arno Gruen, es un psiquiatra, psicólogo alemán, judío, huido de Estados Unidos, que luego trabaja en Suiza y que tiene un libro que se llama El extraño que hay en nosotros, El extraño que hay en mí,
que es una maravilla, que tiene un capítulo que se llama Hitler, donde intenta explicar por qué una generación de alemanes siguió a un monstruo tal, ¿no? Entonces explica cómo había sido una generación en que muchos jóvenes alemanes habían tenido una relación desastrosa con sus propios padres, de absoluta distancia y dureza emocional, con unas madres además muy sometidas y muy vengativas, por lo tanto, ¿no? Tiene unas relaciones, unos triángulos familiares que hicieron que muchos jóvenes, estos chicos, mujeres también, pero en este caso habla de los hombres, crecieran negando su propio dolor y proyectándolo en otros, que es un efecto psicológico habitual, ¿no? La incapacidad de sentir y de la propia debilidad hace que proyectes como fuerza hacia los demás, ¿no? Y además como actor, claro, Hitler era un hombre débil y un gran actor, eso era lo que era. Y los que creen, los que son actores de sí mismos, porque no tienen un yo verdadero, como dice Gruen, siguen especialmente a los actores, porque los actores simulan la seguridad. Esto es impresionante. La gente segura de sí misma duda todo el rato. Jamás tiene un discurso acabado, siempre dice, no lo sé, ya veremos, vamos a ver, ¿no? En cambio, la gente que actúa dice, Alemania es grande, estamos unidos, vamos a ganar la guerra, ¿no? Gruen dice, un yo verdadero que se haya formado a partir de uno mismo se origina en una relación afectuosa entre padres e hijos. Cuando esto no se produce, la imagen de uno mismo se forma a partir de ideas establecidas desde fuera. Claro, las ideas establecidas desde fuera de un padre no afectuoso es la masculinidad sin roce. Y cuando imitas, simulas una masculinidad, pero no la conoces, no la integras, no conoces su debilidad, no conoces su verdad, digamos, esta se convierte en una coraza que nadie puede poner en duda porque te hundes, ¿no? Porque dentro no hay nada, no estás construido como psique. Llegamos así a lo psicosocial, en lo que yo empiezo a patinar, porque soy historiadora, he hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí, pero en una sociedad de individuos es esencial. Y lo que caracteriza la violencia de género ahora es su contemporaneidad. No hay que explicarla jamás por lo que fue, por siempre hubo, sino por qué está pasando ahora. Y esto está pasando cada vez más. Porque en un patriarcado sin padre hay un montón de hombres que no van a ser padres, o porque no van a saber, o porque moralmente no saben, o porque no les dejamos, o está por discutir. Y los hombres que no son padres son hermanos. Y las fratrías son grupos de hombres sin institución y por lo tanto fácilmente violentos. Y aquí os recomiendo un último libro que es Ceja, se llama El gesto de Héctor, otro psiquiatra italiano, un libro maravilloso, donde explica cómo se crea la paternidad históricamente en la prehistoria y cómo salir de la horda y convertirse en padre es un paso civilizatorio absolutamente singular, absolutamente único entre primates o animales y absolutamente frágil, que se puede también diluir en algún momento, ¿no? Y con esto acabo. Muchas gracias. Los últimos. No, además no es cejas, ahora os lo digo, os lo mando. Sí, ¿tenemos alguna pregunta por usted? Obligados. Bueno, muchas gracias en principio a Begoña por esta capacidad de síntesis, porque habiendo leído el trabajo que presentaron Marta y ella al Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, se ve una metodología del trabajo de investigación social muy rigurosa, muy seria, muy profunda. El trabajo de la bibliografía también lo es, habiendo consultado historiadores, filósofos, psiquiatras, psicólogos, personalidades que son bastante contemporáneas, que esto también se agradece, ¿no? En las referencias que tenemos que actualizarnos en la lectura para tener fresco. Entonces, muchísimas gracias por la capacidad de síntesis. Y bueno, pues ahora tenemos nosotros la palabra. Vamos a aprovechar de su formación, de su sabiduría para, bueno, comentar lo que se nos ocurra, desde impresiones hasta preguntas que nos puedan interesar acerca de la metodología o cuestiones que simplemente queramos debatir o poner de manifiesto. Así que
pues tenéis la palabra. Espera, para que te escuche en América. Solamente cómo ha reaccionado el receptor del informe ante esa novedad de matizar con la violencia vicaria, no exactamente como venía siendo definida. Interesante pregunta, dado que Elisa estuvo en el estudio. Debería saberlo, ¿no? Me encantaría decir que las autoridades tienen tanto criterio que se enfadan o te discuten, digamos tú, poner en duda ciertos términos, ¿no? Pero no es así. Les pareció bien, simplemente, bueno, es otro tema, nos llevaría al trabajo de la consultoría. Digamos que tienen poca capacidad el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para utilizar como creemos que debería utilizarse este tipo de informes. Porque si luego queréis hablar de medidas, etcétera, Castilla-La Mancha tiene una red de centros de la mujer impresionante. La mejor de España con diferencia. Y con gente buenísima, ya más estable. O sea, no están permanentemente con concursos saliendo y entrando. Entonces, solo discutir este documento, porque es este, pero podría ser cualquiera. Porque lo que hay que hacer en estas cosas, creo yo, es sobre todo hablar, para entender mejor. Ellas ven casos continuamente, hablan con profesores, o sea, tienen un montón con servicios de salud que están muchas veces diagnosticando de TD, ¿cómo se llama esto? TDA o TDAH. De TDAH o de TDI o de lo que sea, a niños que están sufriendo violencia, etcétera. Entonces, hay una capacidad de trabajo solo hablando y eso no se ha hecho. Así que un poco una pena. Igual lo hacen ellas, ¿eh? Pero que nosotros nos ofrecimos a ir como de tour contándolo a todas partes y eso no nos lo han pedido. Sí, porque el trabajo se presentó en mayo del 2022, ha pasado 1 año y medio, ¿no? Y no habéis tenido ocasión de saber qué se ha hecho con todo esto. En este caso, no, una pena. Pero todo sí se ha asumido esa novedad, era un hallazgo. Es que cuando un término gana, gana. Yo no lucho. Te va a llamar violencia vicaria hasta que muramos. Es demasiado bueno, es brillante y coincide perfectamente con un orden mental. Lo otro es incómodo, difícil de explicar. Entonces es muy difícil de cambiar. Pero bueno, yo siempre contado. ¿Los jueces? Vete a saber qué dicen los jueces. Todo esto. Solamente entrevistamos a una juez, Cira García, que es la juez del único, ¿cómo se llama? Los de la mujer, el juzgado de violencia que hay en toda Castilla-La Mancha. Hay uno. Imagínate, está hasta arriba. Claro, es una persona hiperformada, súper comprometida. Entonces, bueno, ella lucha porque las resoluciones tengan sentido, claro, por entender qué está pasando pero no hemos hecho trabajo con otros jueces. Hay de todo. Normalmente, pues... Hay una pregunta. Sí. Perdón. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Bueno, en realidad lo has respondido hace un momento. Estaba pensando, bueno, primero darte las gracias porque me ha parecido muy gráfico, muy transmitido. No te oímos. ¿No me Beatriz, oís? disculpa. Sí, pero muy A ver. bajito. Un momentito, Beatriz. A ¿Puedes ver. repetir la pregunta? Sí, sí. No, te decía que, bueno, primero darte las gracias por la exposición y luego es una reflexión, no sé si más que una pregunta. ¿Se me oye ya? Sí, Perfecto. Vale. Me parece muy interesante el borrar la diferencia entre violencia de género y violencia vicaria, porque creo que en esa diferenciación es donde está toda la situación de que estas personas que ejercen la violencia puedan luego ser tutores, puedan mantener una situación con los hijos que es insostenible. O sea, realmente, ¿cómo una madre puede dejar a su hijo con una persona que sabe que es capaz de ejercer la violencia de determinadas maneras? Y entonces, al hilo de lo que tú decías al principio, con esa asociación que se me ha ido el nombre de infancia, no sé cómo, que fue un asunto tan turbio y tan raro, ¿no? Pensaba yo cómo se puede utilizar esto también en contra de las madres, ¿no? En general, ¿no? Como que, no, es que había una mano oscura detrás de estas mujeres, que yo no sé si lo había o no, pero
cómo al final el lenguaje también y la manera de llamar a las cosas tiene tanto que ver con lo que luego pasa después, ¿no? O sea, que si esto se llamara de la misma manera, probablemente no tendríamos este problema, ¿no? No oigo nada. No, yo no os oigo. Sí, perdón. Que estoy totalmente, que lo has explicado genial. No tengo nada que decir. Ya, gracias. Espera, que va a preguntar aquí y luego pasa. Otra posibilidad es decir violencia paterna, ¿no? Y Hay que darle algo. No, tienes que acercarte. Acercarte con la. posibilidad es decir violencia paterna. Violencia paterna. Y lo que yo quería preguntaros o preguntarte, es por indicaciones para los espectadores que sospechan, que presencian la violencia esta y que muchas veces se callan por prudencia, porque no saben cómo intervenir, ¿no? Y entonces esta violencia que se percibe se deja crecer y crecer y crecer porque no saben los espectadores cómo abordarlos. Entonces habría como que un poco de recetas a las personas, primero para detectarla y después para decir algo que sea conveniente, ¿no? Claro. Sí, a ver, la intervención personal es muy difícil, claro. Todo el mundo siente lo mismo. Lo peor es que lo sienten también profesionales que sí deberían estar preparados, por ejemplo, médicos de familia, que ante la sospecha de que alguien pueda estar sufriendo violencia de género, una paciente, un niño, etcétera, salvo excepciones estupendas, casi prefieren pasarlo de largo porque se meten en un lío, porque es como, me estaré equivocando y ¿qué hago? Y sobre todo la gente tiene siempre, no es tanto mala fe de no quiero saber nada, sino terror a la impotencia, ¿no? Como no puedo hacer nada, mejor no me entero. Y ahí lo único que se puede hacer, lo único que hay que repetirle a todo el mundo es que solo necesitan hablar las personas. Una de las niñas que había sufrido violencia, y que de las pocas que entrevistamos, porque no entrevistamos a niños, esta era una adolescente, nos dijo que le habían salvado la vida su tutor del colegio, que le había dicho a ti qué te pasa, y que hablaba con ella media hora todos los días. Ya está, no hizo nada. No puso una denuncia, la escuchó. Entonces la pobre decía, no dejéis a los niños solos con su tristeza. Me parecía una preciosidad de frase, ¿no? Bueno, toda la gente en el anterior estudio, donde entrevistamos a muchas mujeres que habían salido de violencia de género, todas acaban hablando con alguien. Una vecina que un día no se cree lo del moratón. Normalmente gente no muy próxima, pero la gente muy cercana ya ha sido rechazada, ya lo está. Ya sabéis que el proceso de la violencia, como toda tortura, necesita aislamiento, si no, no funciona. Como te tienen que convencer de que estás loca y que de día es de noche, no puedes tener a tu madre diciéndote, pero ¿qué dice? Si tu amiga de toda la vida te quiere, como que no la ves, ¿no? O lo que sea. Entonces, una le había parado uno por la calle al verla llorar y se la había llevado a tomar un café y ella le había contado su vida. Bueno, el poder de los extraños es alucinante, precisamente porque es la gente a la que puedes permitirte contar estas cosas. Pero hay muchos profesionales que están delante viéndolo y que no hay que agobiarles con que la escuela tiene que resolver todo, pero sí que reflexione lo suficiente para este niño que es tan adorablemente dócil, igual le pasa algo, o este que es tan insoportablemente bronca, ¿no? Que perturba todas las clases. ¿Sabes? Yo creo que es eso, es no tener miedo a saber que no vas a poder hacer más que escuchar, que la gente necesita reconstruir su sentido de la realidad. Luego ya tomará decisiones y hay policía, pero... Hay varias preguntas en el chat. Sí. Sí, hay una que han dejado en el chat, que ha dejado Paz Martínez, que se puede ver en la pantalla, que es cómo poder sacar a la madre y a los hijos de esa alienación
y de me da pena papá o no denuncio porque no sé si exagero. Pues es que no se puede sacar a nadie de nada. La gente reacciona, las mujeres se van dando cuenta, se hacen fuertes, temen por sus hijos y eso las hace moverse, algo cambia en su vida. Nosotras, uno de los estudios que hicimos fue sobre VIH y, ¿te acuerdas, Elisa? Sobre SIDA y violencia de género. Y la idea previa, como pasa siempre con las ideas previas equivocadas, es que era una doble condición que no podía sino empeorar ambos casos. Y no, como pasa en lo interseccional, no necesariamente. Varias mujeres, al contagiarse de VIH por distintos motivos, por el esposo, por el marido, por un accidente en un caso, etc., les había dado la fuerza de irse de una relación de maltrato. Porque se había puesto primero en relación con un sistema médico que en el caso del SIDA además te pone psicólogo inmediatamente, porque ya está el estigma y están los problemas que se sufren alrededor de esa enfermedad concreta, que tienes derecho en la pública a un psicólogo. Pero es que además, como ya tu función femenina está en entredicho con todo lo que te va a pasar como mujer que tiene una enfermedad estigmatizada, etcétera, etcétera, te resulta mucho más fácil cortar con esa obediencia. Es decir, hay unos cruces, no siempre es así, pero yo no puedo contestar a cómo se puede sacar. Yo creo que todos los medios variados, como hay tantas puertas, cuantas más puertas, cuanto más entendamos, cuanto más discutamos de este y otro tema, pero este tema, en sociedades como las nuestras, es la única violencia que existe. O sea, ya sin ETA, ¿no? Es alucinante que estén 50 mujeres asesinadas cada año. Es decir, es de una gravedad que creo que merece que la conversación, que ya os digo que en España ha sido interesante, continúe continuamente, ¿no? Y se renueve. Además cambia todo el tiempo la violencia. Tenemos una palabra pedida por Enar Sastre. Un momentito, Hola. Enar. Ahora ya puedes. Sí, bueno, muchísimas gracias, Begoña. Bueno, como siempre, aprendiendo mucho de ti. Claro, nosotros desde el feminismo decimos un maltratador no puede ser un buen padre, ¿verdad? Y el tema de la custodia compartida impuesta ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido dentro del feminismo. Así como, bueno, nos agrada mucho saber que los padres se están implicando, como tú bien has dicho, el 50% ya se están dando las custodias compartidas y están disfrutando y padeciendo la crianza, ¿verdad? Porque la crianza y el cuidado se disfruta y se padece al mismo tiempo. Pero claro, es que nosotros tenemos casos tremendos como el que has mencionado de Ángeles Gómez Carreño, que puso 42 denuncias al Estado, ¿verdad? Y porque sabía perfectamente que el padre iba a matar a la niña de 11 años. Y por eso encausó el gobierno. En fin, entonces estaba yo pensando, nosotros tenemos el biogen que valora el riesgo de violencia de las mujeres, pero te quería preguntar si se sabe si hay alguna forma de evaluar, ¿verdad? La posible violencia vicaria que llega al asesinato. Si dentro de todo lo que has estudiado hay bibliografía o algo para detectar estos casos, que son escasos, ¿verdad? Pero que son terribles. Porque, claro, muchas veces podemos hablar también de violencia institucional, la que padecieron la Asociación de las Madres Protectoras, porque ahí se mezcló no solo la violencia vicaria, porque muchos de estos niños estaban abusados por los padres. Nosotros hablamos con estas mujeres y claro, si no se cree a las mujeres, pues fíjate cuando dicen que el padre está abusando sexualmente del niño, ¿verdad? ¿Y qué es? Sigue. No, simplemente era eso. Si se sabe de qué manera los profesionales tienen algún instrumento para detectar pues estos terribles, como el que hemos tenido ahora, ¿no?
A ver, los que matan, a ver, los hombres que amenazan con matar a los hijos, o sea, yo creo que todos los padres que han matado a los hijos han hecho miles de amenazas. No todos los que amenazan les matan, pero que desde luego de la casuística que nosotros conocemos es que es una idea reiterada. ¿Por qué? Porque hay una idea perversa de estos hombres que dice, si yo te mato, dejas de padecer, pero te condeno de por vida al padecimiento si mato a los hijos. Esta es una idea que está presente en los asesinatos de los hijos, ¿verdad? Entonces, esa era un poco la pregunta. Si dentro de todas las bibliografías que has consultado hay estudios que nos puedan acercar a este biogen de valoración del riesgo. Y muchas gracias por el trabajo. ¿Qué ha sido? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enar. Me hace mucha ilusión que verte ahí en el cuadradito. Que fíjate si será lo que dices de la falta de credibilidad de las mujeres, que en el caso de, ahora se llaman madres protectoras, en ese momento era la Asociación de Infancia Libre, han llegado a pensar que es mejor, si ellas sufren violencia de género y sospechan o saben que sus hijos sufren abuso sexual, es mejor que no denuncien la violencia de género, porque solo las van a creer por una cosa, pero nunca por dos. Imaginaros, qué locura. O sea, yo mejor no digo nada de lo mío, porque si no van a decir, a ver, esta loca que quiere, además de maltratarla, va a abusar del hijo, ¿no? Bueno, en general, efectivamente, es muy difícil esas situaciones. En cuanto al riesgo, yo nunca me centraría para pensar en los asesinatos, porque son muy pocos estadísticamente, por suerte. Entonces no permiten, es una casuística tan singular que sacar muchas conclusiones. En cambio tenemos miles de juicios por custodia cada día y miles de equipos poco preparados, jueces que ponen el padre ante todo. Es decir, hay tanto que hacer en la masa de familias en las que hay que distinguir simplemente quienes han tenido un mal día realmente y quienes tienen esta violencia de género hacia los niños, que creo que hay que poner ahí todo el foco. Pero por otra parte, nunca he sabido nada de ningún perfil especialmente, ¿no? Además, no sé, ¿quién mata, no? Es que es algo tan difícil de saber. Tampoco en los casos de hombres que matan a sus mujeres tenemos un claro, ¿sabes? Hay riesgo, pero no tenemos una claridad, ¿no? Si no, no sé, haríamos algo, creo. Sí, pregunta final. pero podéis comentar entre vosotros. Marcelina y luego aquí en segunda línea. Marcelina. Hola. Agradecerte. ¿Se me oye? ¿Sí? Agradecerte, Begoña, por lo bien que transmites, porque yo me quedé, la verdad es que es un estudio el que habéis hecho, Marta y tú, fabuloso. Me quedé muy impresionada, me acerqué a este tema desde los años 90 y me quedé leyendo vuestro estudio, vuestra investigación, en esa frase de por qué hemos tardado tanto. ¿Por qué hemos tardado tantos años tan silenciadas, tantas madres ahí muriendo en vida, tantos hijos arrasados? Y todo lo que me venía a la mente era el acercamiento de muchas madres, ¿no? Pero aquello de los años 90, cuando empezaban a contar a la orientadora o a algún profesor en particular, ¿no? Ya con los hijos adolescentes, lo que estaban pasando, pero no se atrevían. Y aquella frase que sentenciaba lo difícil que era aquello, ¿no? Eso de denuncie usted y sepárese. Ah, denuncio, pero la policía no, luego le llaman para que lo confirme. Uf, difícil. La abogada decía, no, pero puede separarse solo
ya los años 90, después del divorcio del 81, puede separarse por diciendo su propia voluntad, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a hacer las cosas despacio y bien, pero todavía en aquellos entonces y avanzando, recomendar un apoyo psicológico, se da todavía esa presencia de que era mejor un mal padre que un padre ausente, por aquello de la construcción. Hemos avanzado mucho. Me encanta cómo habéis ido discriminando, matizando, pero sobre todo porque, muchas gracias porque habéis escuchado a las madres, a los niños, a los profesionales. Estaría aquí mucho rato, cómo habéis sabido llevar el foco, pero fundamentalmente, gracias por todo y por las recomendaciones de que se trabaje madre e hijos para reconstruirse, pero especialmente por recomendar también esos grupos interdisciplinares, esos espacios donde los profesionales que intervenimos y que hemos intervenido y que llevamos interviniendo nos podamos entender. Yo no entiendo que a mí me inviten a una reunión con unos jueces que parecen querer entender y pedir a los psicólogos que expliquemos, y que todavía estemos en estos momentos con todo lo que llevamos aquí escuchando, lo que has contado y lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, ¿no? De las madres valientes como vuestro estudio, ¿no? Que han sabido tirar hacia adelante y que han sido tan martirizadas por todos los lados, ¿no? En honor a ellas y a todas las que se han ido quedando por el camino, siempre he sentido esta sensibilidad, porque quedan muy marcados estos hijos que muchos luego no sé si quieren ser padres o madres, no sé si pueden distinguir, pero siento que a pesar de que queremos escucharlos como profesionales, no sé si sabemos escucharnos los profesionales que intervenimos. Y siento que no siempre se sabe escuchar a los niños, aunque se quiera escucharlos. Me explico, ¿no? Que una profesora puede hacer el colegio el lugar más seguro para un niño y le pueda decir a una profesora, si esa profesora sabe escucharle bien y puede sacarle adelante. Hay muchos que lo han hecho y han hecho un trabajo, y estoy totalmente de acuerdo con el ejemplo que ponías, maravilloso, no le han hecho falta más, pero también ha habido muchas interferencias. Oye, comentarle a la madre, ¿por qué no me habías dicho que en tu casa había violencia? ¡Fum! Es matar, fulminar otra vez a la madre. No sé, el tacto, es aprender y abogar por la formación de la especialización, jueces, abogados y todos los intervinientes. Muchas gracias por todo, no tengo más que decir. Muchas gracias a ti. Estoy emocionada con vuestro trabajo y con todo el trabajo que nos queda, ¿eh? Nos queda mucho, porque siento mucho desamparo social por los niños, por las niñas y por los adolescentes. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir más? No. Aquí hay una palabra pedida. Sí, yo sigo con el tema de los jueces, de la justicia. Cuéntalo. Te lo digo porque está muy bien todo el estudio que habéis hecho y tal. A mí me viene a la cabeza hace un mes o así, que nos dio, no sé si la conocéis, Iciar, nos dio una charla en la Casa de las Mujeres. Es víctima de violencia vicaria. Es una chica que está dando cursos, que hace mariposas. Sí. Se llama Iciar. Hace un año, un libro, ¿no? Sí. Hace un año, perdona, hace un año que, año y pico, era mujer maltratada psicológicamente, porque no la tocaba un pelo, pero le hacía mucho daño. Y el mismo día tenía 2 niñas de 3 y 6 años
y el mismo día que la niña de 6 años hacía el cumpleaños, estaban preparándolo y tal, ¿no? Entonces él mató a las 2 niñas y se mató él. Esa mujer está destrozada y tía, ¿no? Y da charlas. ¿Eh? Qué valor. Sí. Y te digo que hace un mes o mes y pico, si quieres hablar con ella, te pongo en contacto con ella, lo que quieras. Está hecha polvo. Pero bueno, ahí está la mujer luchando. Pero yo voy a lo de la justicia, Sí. Coño, yo no sé si los jueces están preparados para esta historia. Entonces, si vosotros hacéis los estudios, que está genial, ¿de qué manera podéis o tendríamos que hacer para que los jueces, coño, se empapen bien, se estudien de lo que estáis hablando y por lo menos poder proteger a las mujeres y a los niños? Porque es que, fíjate tú, lo peor que puede hacer un maltratador es eso, matarte a tus hijos y luego te matas tú y ahí te quedas. Que la chica dice, ojalá me hubiese matado a mí. Pero yo sigo insistiendo con el tema de que, ¿qué opináis? Porque los jueces, vamos, yo creo que cero. No los jueces, sino el sistema judicial. Sí. Yo he oído sentencias justas en estas. Yo no he hecho un estudio de eso. Pero al entrevistar a tanta gente, oyes casos espeluznantes. O sea, una mujer que huye con sus hijos a un centro de acogida, una casa de acogida, que es secreta, ¿verdad? Que es un sitio de protección, en mitad de la noche huye y al día siguiente tiene la Guardia Civil porque otro juez la ha acusado de secuestro, porque el padre le ha puesto una denuncia. Entonces, en lo penal tiene una causa por violencia hacia ella y en lo civil, como tendrían contencioso con los niños, le mandan a buscar a los niños al centro a la casa de acogida. O sea, alucinante. Y estos dos que están a lo mejor en el mismo edificio, los jueces, y no se hablan, porque los casos van por vías distintas. O sea, unificar causas, formar, hay tanto que hacer, ¿sabes? Venimos, si el patriarcado tiene todavía un rinconcito es en el derecho civil, o sea, es que es su base la idea del padre, del poder del padre, ¿no? El juez, ¿no? Figura de padre donde los haya. O sea, claro, es ya todo un discurso muy complejo y un estudio no hace más que sembrar algo para seguir discutiendo. Ya quisiera yo que me dieran la formación de los jueces, pero no me lo han ofrecido. Todavía. Pues hay que pedirla. Hay que pedirla. Porque se tienen que enterar. Yo creo que el sistema en general aprende. No sé sus individuos, pero que el sistema va mejorando. Lo veo en ejemplos. Entonces, veo que llegan los servicios sociales porque una madre se está pegando con su hijo porque el hijo se niega a irse con ella a vacaciones e inmediatamente el señor que entra por la puerta, que no sabe nada, le pregunta a la madre, ¿está usted en algo de violencia de género? Porque ya reconocen que un hijo de 14 que no se quiere ir con la madre de vacaciones, una madre divorciada, hay algo detrás. Imagínate cuando hace unos años le hubieran dicho, pero me deja al chaval que se quede o... ¿no? Inmediatamente, y eso lo he visto últimamente 3 y 4 veces en casos distintos, gente que a la primera lo pilla. Y eso era... Así que no sé, en ese sentido tampoco no vamos para atrás, lo que pasa es que lo otro va más rápido. Hay otra palabra allí. Hola, mira, yo quería comentaros 2 cosas. Yo trabajo en un centro de recuperación integral para víctimas de violencia de género. Sus hijos y sus hijas lleva desde 1973 defendiendo los derechos de las mujeres. Entonces quería comentar en cuanto a la custodia compartida. Si ha habido violencia de género, entiendo que una custodia compartida es un error. Pero en una relación normal... Yo un poco en relación con lo que ha dicho la última compañera, creo que los hijos están teniendo como unos padres delimitados por las compartidas
y también por lo que ha dicho, por padres que no saben ser padres o que están también jugándose en la relación con los hijos lo que no han podido hacer la pareja. O sea, consigue, ¿no?, continuar de poder a través de los hijos. Entonces, en ese sentido, me parece que las grandes víctimas son los niños, ¿no? Los niños, en el sentido de que no existe ese tipo de familia con soporte. No, con esto no quiero decir estaría bien que tuviera abuelos, tíos, primos, porque no podemos ir hacia atrás, pero sí que estaría bien. ¿Lo puedes decir? Otra cosa es que nadie se lo pueda permitir, eso estaría bien. Claro, como tenemos montada la sociedad, los trabajos y demás, pues los niños se encuentran muy solos. Y la soledad muchas veces se traduce en conductas que no entendemos de ellos, llamadas de atención, de problemas médicos, de ahí viene también luego, pues el niño es hiperactivo, el niño es agresivo, no se sabe, ¿no? No sabe pedir las cosas, somatiza. Entonces todo esto es también un efecto de no saber cómo hay que hacer esa función parental, que es más bien maternal, porque lo has dicho tú, todos están luchando por hacer la función maternal, ¿no? La que queda descubierta. Y bueno, solo eso, un poco eso. Luego, claro, con esta infancia, pues se llega a adolescencias, pues en las que todos esos problemas de la infancia vuelven a revertir en una mala relación con las parejas adolescentes. De ahí viene otra vez el repunte de la violencia de género en adolescentes. Que hay incluso algún juzgado que está haciendo de forma experimental juzgado de violencia de género para adolescentes en Las Palmas de Gran Canaria. Como un tema que parece increíble, ¿no? Que es una reproducción de algo que ya hemos detectado y hemos intentado evitar, pero que sigue volviendo a producirse. No, de acuerdo con todo lo que dices. Y la soledad de la infancia es cierto. En estas familias tan desnudas también. Hay una persona, Álvaro Torres, que quería intervenir. Sí, hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena por la charla, por montar un poco esto. Me ha encantado el trabajo y pues tengo un mogollón de cosas ahí en la cabeza, pero estaba pensando en una que, no sé, ¿no? No sé si lo hablamos lo suficiente, pero a mí me parece sangrante cuando lo veo, ¿no? O sea, yo trabajo en un centro de atención temprana y no tengo, gracias a Dios, ¿no?, muchos casos de niños en situaciones de maltrato, ¿no?, o de violencia de género y demás, pero algunos sí que tengo. Y algunos están en centros de acogida con su madre viviendo, ¿no? O sea, con esto de orden de alejamiento y demás. Y a mí hay una cosa de lo que comentabas ahora, ¿no? Esa función paterna, ese lugar del padre, ¿no? A mí hay algo que me parece, o sea, creo que muchas veces el mantenimiento de la mujer, de la relación con esa persona maltratadora, ¿no?, con ese hombre maltratador, muchas veces es por los hijos, ¿no? O sea, sigo con él por mis hijos, para que sigan teniendo contacto con el padre, para que, ¿no?, para beneficiar a mi hijo y que no sufra mi hijo o mi hija por separarle yo del padre, ¿no? Y yo, no sé, he visto muchas veces cómo es, mm, para mí es muy loco, muy alienante, ¿no? Para ese menor, cómo está en un centro recluido de una persona a la que luego tiene que ver, ¿no? Es decir, cómo esa madre le tiene que explicar a ese hijo, eh, tú has visto y has presenciado todo lo que nos ha hecho, estamos aquí en una casa que no es nuestra, recluidos por esa persona con la que tú luego sales y tienes que verle y le tienes que querer, y del que yo tengo que hablar bien para que tú mantengas una relación con él. O sea, eso me parece que tenemos un foco nosotros, ¿no?, los profesionales de trabajo, de esta situación, de cómo manejar esto, porque no sé si hay un punto en el que no se dice a los niños, tu papá es malo. O sea, es decir, no sé si con estas palabras, ¿no? Pero
ese niño con qué vínculo crece, o sea, luego cómo desarrolla vínculos, ¿no? O sea, hay muchas dudas en las terapias, se ven, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿No? O sea, yo no sé si está bien o está mal pegar, porque parece que está mal, pero luego me voy a verle a él y me compra chucherías, pues tampoco está tan mal. Entonces, esto me parece que es un impacto psicológico tan fuerte en el menor y en la madre, o sea, quiero decir sigue esa alienación aún separado, ¿no? Esa es como... Y me parece horrible y creo que es algo que no sé si se trabaja lo suficiente o si es otro foco no sé, de investigación o de ver cómo lo podríamos eso manejar o no sé un poco qué pensar. Lo has explicado perfecto. Sí, hay una joven. Hay otra. Estas nos habló de reflexión, bueno, soy argentina, trabajé como abogada 4 años ya, y me quedé pensando mucho en lo que decías de la desaparición de la infancia de la esfera pública, sobre todo porque en los años que ejercí la profesión allá, si bien en Argentina había un crecimiento en lo que respecta al derecho a ser oído de los niños, a su participación en los procesos y a que su opinión sea tenida en cuenta, me quedó en la cabeza resonando el tema de la alienación, ¿no? Porque es un tema que allá todavía se discute mucho, se debate mucho, lo llaman síndrome de alienación parental, y se utiliza un poco a la inversa, ¿no? Sí, y donde viene siendo el agresor el victimario. Entonces, cuando hay un niño, niña o adolescente que expresa su voluntad de no querer vincularse con el agresor, ejerce violencia contra este niño, niña o adolescente, ese propio agresor el que termina argumentando el síndrome de alienación parental y haciendo que en definitiva la resolución judicial sea a su favor, sea contrario. Está prohibido en España usar, pero se usa. Sí. ¿Cuáles podrían ser, me quedo pensando, cuáles podrían ser las herramientas para contrarrestar esto, ¿no? Y todavía no lo encontramos. A ver, sí que coincido en que debe haber una mayor formación de los jueces, pero digo, es una alineación parental utilizado a su favor, algo que es para trabajar. Tenemos una última palabra y cerramos porque el tiempo apremia. Adiós, chicas. Gracias. A vosotros. Bueno, vuelvo con mi pregunta que quizás no la habéis respondido. Primero de todo, que como habéis dicho, las muertes son la violencia. Y mi pregunta es en la línea de dar pautas a los espectadores que intuyen una violencia, intervenir en el momento en que la violencia se está ejerciendo, que es muy violento, valga la redundancia, ¿no? Si tú ves a dos personas que se están pegando en la calle, los separas, pero si es un padre que le está diciendo una cosa que te parece inadecuada al hijo, te callas, normalmente te callas por prudencia, porque no sabes si estás exagerando, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo creo que también es necesario para frenar esta violencia hacer a los espectadores conscientes de darles pequeñas pautas de intervención. No solamente dar pautas a las instituciones, sino a toda la sociedad. Pero pautas, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero no hay pauta. Depende de las situaciones. No regañar a la persona, escucharla, no presuponer, no sé. ¿Qué pautas pueden ser? La alternativa. Si tú ves a dos personas que se están pegando, las separas. Pero si ves a un padre diciendo una barbaridad que te parece una barbaridad a un hijo, te contienes, muchas veces te contienes. No lo sé, igual hay que intervenir. Pero ¿cómo? La cuestión es cómo. Y sobre todo, concienciar. Señor, deje de decirle eso a su hijo, que le va a salir maltratado. Esto no es una pauta buena, es broma. Nadie lo practica.
Pues es que no intervenimos nada ya en la educación de los demás, o sea que empezar a hacerlo quizás estaría bien, aunque nos llevemos algún mandoble, algún corte. Ya has dicho que está privatizada. Claro, de eso, mira, es un tema mucho más de Marta, que sabría contestar a eso. Este tema es importante porque es justo la continuación del próximo diálogo de fórum que vamos a tener en febrero. Entonces creo que completará bastante, ¿verdad?, la reflexión que hemos iniciado hoy y el coloquio que hemos iniciado hoy, porque vamos a hablar de eso también, de esa raíz. Y quería decir también que quizá nos hemos centrado mucho porque es muy llamativo, ¿no?, todo el tema de aprender a diferenciar la violencia, los tipos de violencia, los tipos de perfiles de maltratadores, porque todo esto nos educa el oído a los que estamos aquí, a los que luego van a escuchar sobre esto, y creo que es muy importante educar el oído, aprender a escuchar y perder el miedo a que nos digan cosas que nos pueden horrorizar, pero necesitamos educar eso. Y por otro lado, creo que en este informe se ve claramente, pero necesitamos darle también el varapalo a las instituciones que nos representan, o sea, qué renovaciones queremos en estas instituciones que nos representan. La justicia, que señalabas tú, la educación, que también está muy sobrecargada, se le está colocando tantas funciones y tantos roles que evidentemente no pueden porque no tienen tiempo. Y creo que una reflexión global... Si quitamos la de estudiar todos los contenidos, pues todo lo demás. poder hacer todo lo demás. Pero bueno, creo que es importante también entender que el neoliberalismo en el que vivimos se nutre precisamente de dejarnos poco tiempo para pensar, a nivel individual, pero a nivel institucional también. Se nos ponen reuniones, ¿no? Pero no hay reuniones de coordinación y mucho menos reuniones de coordinación multidisciplinar. Es lo que también se ha señalado, alguien lo ha dicho y se ha señalado en el estudio. No hay espacio porque no interesa. O se hacen dispositivos pero son escasísimos y no se dotan de profesionales o de recursos económicos o personales adecuados. El tema de los médicos de cabecera, de los pediatras, o sea, la gente funciona individualmente, pero falta la coordinación. Mercedes, ¿quieres decir la última palabra? Porque tenemos que terminar. Sí. Yo puedo ser una persona que participe en un equipo multidisciplinar, me parece muy interesante, pero también soy una vecina. Y soy, como Carmen, estamos en el barrio, a pie de calle. Y entonces, la primera parte que se ha dicho, que estabas diciendo tú, de que los chavales, los niños y las niñas han salido de la esfera pública, son esfera privada, cuando, por lo que veo aquí, mucha de la gente que tenemos una determinada edad, nos hemos criado en la calle, hemos estado con los vecinos y con las vecinas, nos han dicho, nos han relacionado, y había más ojos también. Esa violencia clara se veía directamente y le podía caer al señor de todo, vamos, o sea, no decía, ahí tú aguanta, alguna gente sí, pero... Entonces, también es que aparte de lo profesional, está como la sensibilidad que también la cotidianidad tiene que tener para poder apreciar a esos niños que están casi escondidos en sus casas con su televisión o su ordenador en su propia habitación y poder como darte cuenta de que aunque no estés en un equipo interdisciplinar, sí que también como persona sensible con la vida cotidiana de los demás y con una mejora de vida, precisamente por el tema del sistema en el que estamos, tenemos que intentar como concienciar a lo que está a nuestro alcance, a nuestras manos, de vecinas y de las AMPAs y de tal, de que hay que estar como muy pendiente de una idea de crianza a distancia colectiva. La escuela cumple esa función, pero la escuela la tienen machacadita. Es ahora mismo, yo creo que el sitio donde la socialización de los menores y de los jóvenes y de los adolescentes es más posible, porque después ya están privatizados en todos los ámbitos. Sí. Entonces, bueno, pues un poco también eso, que en lo interdisciplinar también la vecindad, la cotidianidad de la vecindad, que también se tenga en cuenta. Sí, que rescatemos lo comunitario, ¿no? Lo comunitario es fundamental.
Bueno, pues con este interesante debate, que se nos han quedado muchos puntos suspensivos y es también un poco lo que se pretende, ¿no? Ayudarnos a pensar y a compartir. Os emplazo al próximo diálogo de foro, que será en febrero. Como habéis dejado también vuestros correos, os llegará ahora la información y continuamos investigando más profundamente sobre la infancia privatizada y creando redes, porque también lo que estamos haciendo aquí es esto. Redes reales, no redes sociales internautas, ¿no? Sino redes reales que nos ayuden a comprendernos y a conocernos para ver qué podemos hacer con todo esto. Muchas gracias por vuestra asistencia.